Vamos a seguir con este tema, los quiero escuchar, pero también quiero que participemos todos ahora en el reportaje que le vamos a hacer a Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud, que ya está en comunicación con nosotros. Carla, muy buenas noches, gracias por el contacto. Hola, buenas noches. Bueno, estábamos acá conversando sobre la posibilidad, o en realidad la certeza de esta suerte de flexibilización de cuarentena administrada, en un escenario donde se están, no disparando, pero están creciendo los contagios. ¿Esto estaba contemplado? ¿Puede generar una situación más gravosa? ¿Cómo lo están viendo? Sí, la realidad es que en esta administración del aislamiento social, preventivo y obligatorio está muy presente y tiene mucha relevancia la diferencia de la situación geográfica de todo el país. Hay áreas donde no hay casos, hay 2 provincias que no notificaron casos y hay áreas que tienen solo casos importados y otras que no tienen casos hace más de 14 días. Entonces, en ese contexto y analizando todas las variables epidemiológicas, la posibilidad de exceptuar actividades y de reiniciar actividades es mucho más concreta y factible en esos lugares. Y en las áreas de más de 500.000 habitantes, sobre todo y muy particularmente el área de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el área metropolitana de Provincia de Buenos Aires, tiene 2 o 3 características que la hacen particular, que es el número de habitantes que genera una dinámica de transmisión diferente, que genera un riesgo más alto, que genera dificultad en las medidas de prevención y que genera, en el caso en el que aumenten los casos, más dificultad para controlarlo. Y desde el punto de vista de lo que significa el resto de las áreas, en este caso justamente el aumento del número de casos. Así que en ese sentido, particularmente el AMBA tiene que seguir fuertemente trabajando en lo que significa en una etapa previa, en la fase 3 de la segmentación geográfica, con muchísima atención en lo que se va exceptuando y sobre todo en cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas tener la atención en relación a cada una de las actividades que realiza, ¿no? Con la prevención, el distanciamiento social, el lavado de manos. ¿Podríamos ir hacia un escenario donde las provincias y las ciudades, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, que no tengan casos hace más de 15 días, lo voy a decir brutalmente para que se entienda, pero se encierren para generar esa actividad económica intradistritos y que quede encapsulado o que trate de quedar encapsulado en Capital Federal y el área metropolitana, como nos decías anteriormente? Bueno, ahí hay 2 cosas. La primera, que no la dije, es que todo lo que avance, si se acompaña de un número de casos, tiene que retroceder. Eso ya pasó en muchísimos lugares. En Seúl, Alemania lo está evaluando, España lo evalúa permanentemente. Así que en ese sentido, esto es un avance en el contexto de esta situación epidemiológica y en caso de tener un aumento de casos o algún signo de alerta, se tiene que retroceder. Y una de las cosas más importantes en relación a tu pregunta es que el transporte interurbano, el transporte, entre ciudades, no está autorizado. Entonces, en ese sentido, la realidad es que el traslado de las personas de un lugar a otro tiene un impacto muy alto en la transmisión y es por eso que el transporte público y el transporte interurbano es el eje y las actividades que se reinicien van a tener que impactar casi nada en el transporte público y en el transporte interurbano público también de pasajeros. Carla, buenas noches, te saluda Noelia Barral Grijera. Entiendo que los barrios vulnerables, los barrios populares, las villas y las cárceles siguen siendo hoy por hoy el mayor foco de preocupación. Hoy en el reporte diario vimos que gran parte del aumento de casos vuelve a explicarse por la Ciudad de Buenos Aires. Mañana sabremos si es por barrios vulnerables o no. Quería saber si el protocolo que conocemos hasta ahora es el protocolo final que va a quedar establecido tanto para cárceles como para villas, o si va a haber alguna actividad extra. Lo que nosotros desde el principio supimos es que en esta ventaja, entre comillas, de ver 3 semanas antes lo que está pasando en otros países en el hemisferio norte, había algunas cosas en las que
no nos íbamos a poder reflejar. Primero, en que los resultados hasta ahora del hemisferio norte no son tan buenos y ahí podemos aprender lecciones y, digamos, adelantar algún paso. Lo segundo es que ellos están saliendo del invierno y nosotros entrando. Y lo tercero es que nosotros tenemos particularidades diferentes a varios de los países de Europa en los que los sistemas de salud más robustos han sido impactados. Pero allá el problema fue el contexto de encierro y fue, digamos, las instituciones cerradas como los geriátricos, las instituciones, digamos, de rehabilitación, los paradores de personas en situación de calle. Y nosotros le estamos agregando y sabemos desde el principio que los barrios populares, donde la posibilidad concreta de hacer distanciamiento social y aislamiento es muy compleja, y que ese aislamiento comunitario que en un momento se planteó, digamos, pierde valor y genera un peligro cuando el virus entra al barrio. En ese sentido, el trabajo que se está haciendo con esta detección precoz de casos en conjunto con las jurisdicciones es justamente el buscar los casos, identificarlos, prestarles cuidado y aislarlos para minimizar la transmisión. Ese es el desafío en estas tres instancias donde sabemos que la dinámica de transmisión es más rápida y el impacto puede ser mayor. No sé si voy a decir algo que está mal jurídicamente o si está mal, pero cualquier cosa me corregís, Carla, pero habiendo detectado ya con el programa, entiendo que fue con el programa Detectar, los focos en algunos barrios vulnerables de la capital, ¿no podría ahí tanto la nación como la ciudad intervenir más decididamente y brindarle no solamente ayuda económica, sino también en virtud de, más que ayuda, derechos, de agua potable, de espacios, etcétera, de reubicarlos y de alguna manera cerrar esos barrios que son mini ciudades en sí mismas? Estamos hablando, creo que el barrio 31 tiene 60.000 personas. ¿Se podría hacer eso o es de muy difícil operatividad lo que estoy planteando? Bueno, es bastante compleja la situación en relación a dos o tres cosas. Desde el punto de vista de lo que significa el apoyo alimentario, el apoyo, digamos, con elementos de limpieza y el derecho y la importancia de asegurar el agua potable tienen la misma importancia en este contexto que una medicación. Digamos, esos son elementos básicos para minimizar la transmisión. Un virus que no tiene tratamiento, que no tiene vacuna, donde el distanciamiento social y las medidas de higiene son la clave. El problema que hubo con el agua potable, que se gestionó muy rápidamente, digamos, la intervención para minimizarlo, pero que duró unos 5 o 7 días, por supuesto que no es una buena noticia. Ahora, pensar que se puede cerrar un barrio con 60.000 personas es complejo. Lo que uno tiene que tratar de hacer es de gestionar la realidad en función de minimizar la transmisión, generar estas herramientas digamos, acercar alimentos, lavandina, agua potable y articular con algo que es clave en los barrios populares, que son las organizaciones sociales y la iglesia. En eso estamos. Detectar, que es un dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en territorio de Argentina, es el plan en el cual los protagonistas son las organizaciones sociales y la iglesia, que va casa a casa a buscar a los vecinos que van reportando. Si tienen fiebre, los acercan al centro de testeo y en ese contexto se testean y se van derivando o a lugares de aislamiento intermedio o a lugares de internación intermedia o a hospitales en función de la situación clínica. Así que lo que se está haciendo es aislar a las personas que lo aceptan y poder prestarle cuidado fuera del barrio para minimizar la transmisión. El tema es que, como es un virus tan transmisible y con las dificultades para hacer el distanciamiento físico, hasta ahora, digamos, es lo que decía Noelia en relación a que los testeos están dando un porcentaje de positividad alta. Y ahí déjame aclarar muy rápido que no es que el 67% del barrio es positivo, sino que es el 67% de los testeos que son
el número, digamos, de los test que se hacen a las personas febriles. Eso es muy importante para transmitir, pero claramente la situación de quédate en tu barrio cuando no estaba el virus en el barrio era una forma de protegerse, y ahora en los barrios donde está el virus hay que generar otra dinámica para Claro. que, digamos, la comunidad de cada barrio pueda tener herramientas para prevenirlo. ¿Qué tal, viceministra? Buenas noches. Julián Guarino la saluda. Escuchándola recién, Buenas me noches. queda, por supuesto, claro, la verdad que yo no tenía dudas, pero usted lo reconfirma, que el criterio que se toma es siempre primero de carácter sanitario y que en todo caso después puede haber algún tipo de consideración vinculado con lo que es lo económico, el empleo, la posibilidad de que muchas personas retomen su trabajo cotidiano, y que por ahí lo más importante tiene que ver con el transporte público. Ahora, por ejemplo, en la próxima semana el ministro de Desarrollo Productivo ya dijo que va a haber unas 600 empresas aproximadamente que van a reabrir sus puertas. Yo estaba mirando acá, son automotrices, autopartistas, jugueterías, petroquímica, sector metalúrgico, tabacaleras, digo, empresas importantes, rubros muy importantes. Ahora, ubicadas en una parte de la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe. ¿Qué pasa con las empresas que están ubicadas en el AMBA? Que la verdad que hay muchísimas empresas justamente allí, y lo que uno entiende es que son empresas que tienen muchísima cantidad de personas trabajando y que obligadas prácticamente van a tener que usar el transporte público. Digo, ¿cuál es la expectativa con eso? Bueno, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Salud han trabajado la última semana Sí. en forma muy intensa en función de protocolos que las empresas venían trabajando previamente, con requerimientos muy concretos que justamente buscan eso, buscan que no impacten el transporte público, o sea que, digamos, las empresas que reinicien tengan un protocolo de transporte que cumpla las recomendaciones de prevención de transmisión dentro del transporte, que se generen turnos más espaciados, que se visualice el teletrabajo, que se generen las posibilidades de hacer el distanciamiento social, que se generen todas las condiciones para la higiene, para la limpieza frecuente, para la ventilación de ambientes. Y ahí hay tres cosas importantes que son que las personas que reinicien la actividad se evalúen a ver si tienen alguna condición de riesgo, porque, digamos, ese grupo de personas continúa licenciada, que se evalúe también si alguna de esas personas que puede reiniciar la actividad convive con alguien de riesgo, y la otra recomendación de salud es trabajar fuertemente en la evaluación de si hay alguna de esas personas que trabaja en un barrio vulnerable. En principio, las actividades se pueden reiniciar más tranquilamente en casi todo el país, y en AMBA hay que mirar muy de cerca la actividad, el lugar, autorizarla en función del protocolo, y sobre todo monitorear cómo evoluciona, digamos, la curva de los casos y los casos confirmados, para que si hace falta se dé un paso para atrás. En ese sentido, ese es el desafío más grande y el paso que tenemos que dar, con el concepto de que cada actividad que se inicie se tiene que reiniciar de una manera diferente. Ninguna actividad va a empezar como la realizaba el 19 de marzo, y que cada persona que inicie una actividad la tiene que iniciar de manera diferente. No hay nadie que vaya a salir de casa como salía